Dicen que las madrugadas esconden secretos, calles vacías, luces intermitentes, silencios que pesan más que las palabras, y también encuentros que parecen venir de otro mundo. El oficial Eduardo Martínez creía haberlo visto todo en 2 décadas de servicio. Criminales endurecidos, confesiones forzadas, noches interminables de culpa y cansancio. Pero aquella madrugada en Puebla, lo que encontró en la carretera no se parecía a nada que hubiera enfrentado antes. No era un delincuente común, no pedía abogado, no protestaba, ni siquiera tenía miedo. Solo lo miraba con una calma inquietante, como si conociera cada herida escondida en su corazón. Muchos cargan culpas que parecen eternas, historias que creemos imposibles de perdonar, errores que pensamos que nunca sanarán. Así estaba Eduardo, roto por dentro, atrapado en recuerdos que lo perseguían cada noche. Pero Dios tiene formas misteriosas de aparecer. A veces no llega en una iglesia ni en un sermón, sino en la forma de un desconocido esposado en una sala de interrogatorios. Antes de seguir con esta historia, suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Dios puede usar a un desconocido para cambiar una vida? ¿Qué harías si alguien revelara secretos tuyos que nadie más conoce? Eran las 3 de la madrugada, cuando Eduardo llevó al detenido a la sala de interrogatorios. Durante horas había visto a cientos de criminales quebrarse en esa silla. Pero este hombre era diferente. No sudaba, no temblaba, no pedía abogado. Solo lo miraba con unos ojos que parecían conocer cada secreto de su alma. Y cuando Eduardo le preguntó por qué no se defendía, la respuesta lo paralizó. Si esta historia te conmueve desde el primer momento, suscríbete al canal para no perderte el resto de este relato que cambiará tu perspectiva sobre la justicia y el perdón. La lluvia golpeaba el parabrisas de la patrulla con una insistencia que parecía un código morse del cielo. Cada gota se deslizaba por el cristal como lágrimas de la madrugada, creando patrones hipnóticos bajo las luces intermitentes de los semáforos. Eran las 2:47 de la madrugada del 15 de marzo y el oficial Eduardo Martínez conducía por las calles vacías de Puebla, con esa mezcla de cansancio y alerta que solo conocen quienes han patrullado durante 2 décadas las calles más peligrosas de México. Eduardo tenía 45 años, el cabello entrecano que había comenzado a platearse prematuramente después de años de estrés y una cicatriz apenas visible en la mejilla izquierda, recuerdo permanente de un altercado con un narcotraficante 5 años atrás. Sus ojos, habitualmente duros por años de ver lo peor de la humanidad, esa noche reflejaban el agotamiento profundo de quien había trabajado doble turno por 3ª vez consecutiva en la semana. Su uniforme azul marino estaba impecable, a pesar de las largas horas, una costumbre que había mantenido desde sus primeros días en la academia. En su cinturón reposaban los instrumentos de su oficio: pistola reglamentaria, esposas, radio y una linterna que había sido regalo de su difunto padre, también policía. En el bolsillo del pecho llevaba una fotografía doblada de su familia, tomada 3 años atrás, cuando aún sonreían juntos sin esfuerzo. Su radio crecutoquitó con la voz áspera del despachador nocturno. Unidad 47. Reporte en el kilómetro 15 de la autopista México-Puebla. Sujeto caminando en el arcén. Posible estado de ebriedad o alteración mental. Proceda con precaución. Eduardo suspiró profundamente. Unidad 47 copiado, en camino al kilómetro 15. Sabía lo que le esperaba. Otro borracho perdido o un indigente al que habría que llevar al hospital. Nada que no hubiera visto 1000 veces antes. Mientras conducía, sus pensamientos se desviaron hacia lo que más lo atormentaba. Su matrimonio con Carmen se desmoronaba lentamente y su hijo Miguel
Ya casi no le dirigía la palabra. Eduardo sentía que se estaba convirtiendo en un extraño para su propia familia. El muchacho había levantado muros de indiferencia, la misma coraza que Eduardo construyó en las calles, y con dolor reconocía que el trabajo lo había endurecido demasiado. ¿Cuándo fue la última vez que abracé a mi hijo sin sentirlo forzado?, se preguntó. No lo recordaba. La culpa lo acompañaba, sobre todo desde la muerte de su mejor amigo, Roberto Sánchez, en un tiroteo 3 años atrás. Roberto había muerto esperando refuerzos que llegaron tarde. 5 minutos tarde. 5 minutos que Eduardo perdió ayudando a una anciana en la calle. 5 minutos que habían marcado su vida para siempre. Al llegar al kilómetro 15, encendió las luces de la patrulla. Entonces lo vio. Un hombre caminaba descalzo bajo la lluvia, con túnica blanca, ajeno al peligro de los autos que pasaban a toda velocidad. Eduardo bajó de la patrulla y lo interceptó. «¡Oiga! ¡Deténgase!», gritó. El desconocido se volvió lentamente, mostrando un rostro sereno, de mirada profunda y perturbadora. El hombre se detuvo inmediatamente y se volvió lentamente, sin prisa, como si hubiera estado esperando esa orden. Eduardo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la madrugada. El rostro del desconocido era sereno y perfectamente simétrico, enmarcado por cabello largo y oscuro que caía sobre sus hombros y una barba cuidada que le daba un aspecto atemporal. Pero fueron sus ojos los que lo perturbaron. «Buenas noches, oficial Martínez», dijo con una calma inexplicable. Eduardo se quedó helado. No recordaba haberse presentado. «¿Qué hace caminando aquí? ¿Dónde están sus documentos?». «No llevo documentos. Mi nombre no es importante. Mire, señor, es peligroso caminar aquí. Tendré que llevarlo a la estación». «Entiendo perfectamente, oficial. Haga lo que considere necesario». Eduardo esperaba protestas, ruegos, intentos de fuga o al menos preguntas sobre sus derechos. En sus 20 años de carrera, nadie había aceptado un arresto con tanta tranquilidad. La calma absoluta del desconocido lo desconcertó profundamente, creando una sensación de irrealidad que no podía explicar. Mientras esposaba al hombre, Eduardo notó varios detalles perturbadores. Sus manos eran tibias, suaves, con cicatrices circulares en las muñecas. «¿No siente frío?», preguntó. «El frío es temporal, como todo lo demás». Este hombre no encajaba en ninguna categoría conocida. No olía alcohol. Sus pupilas eran normales y reactivas a la luz de la linterna. Su postura era erguida y digna, y su comportamiento, aunque extraño, no parecía agresivo o errático. Había algo en él que transmitía una calma profunda, como la superficie de un lago sin viento. Durante el trayecto, el hombre guardó silencio, mirando con tristeza y amor infinito hacia afuera. Al preguntar si tenía familia, respondió: «Toda la humanidad es mi familia. Usted también, oficial Martínez». «¿Consume alguna sustancia? ¿Alcohol? ¿Drogas?». «Mi única sustancia es el amor». Eduardo sintió una irritación creciente ante las respuestas críticas. «¿Tiene familia que pueda llamar? ¿Alguien que se preocupe por usted?». El hombre lo miró directamente a través del espejo retrovisor, y Eduardo sintió como si esos ojos lo atravesaran hasta llegar a su alma. «Toda la humanidad es mi familia, oficial Martínez». «Usted también es mi hermano. ¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó Eduardo con creciente nerviosismo. «Sé muchas cosas sobre usted, Eduardo. Sé que lleva 3 noches sin dormir bien, porque Carmen y usted discutieron sobre Miguel el domingo pasado. Sé que se siente culpable por no estar presente cuando su hijo lo necesitaba durante el problema en la escuela el mes pasado.
Sé que se pregunta constantemente si eligió la profesión correcta, si vale la pena sacrificar a su familia por un trabajo que parece no cambiar nada. La patrulla se desvió ligeramente cuando Eduardo perdió por un momento el control del volante. Su corazón se aceleró hasta martillar en sus oídos. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Cómo conocía incluso los problemas con Carmen y con Miguel? El desconocido concluyó: soy alguien que conoce su dolor, porque también es mi dolor. Eduardo aceleró, ansioso por llegar a la estación de policía. Necesitaba desesperadamente hacer las verificaciones de rutina, buscar antecedentes, encontrar una explicación lógica y racional para todo esto. Quizás el hombre era un estafador sofisticado que había investigado sobre él, o tal vez tenía algún trastorno mental que lo hacía parecer más perceptivo de lo que realmente era. La estación central de policía de Puebla bullía con la actividad típica de la madrugada. Prostitutas detenidas por alteración del orden público, borrachos durmiendo en los separos, narcomenudistas esperando ser procesados y el eterno papeleo que caracterizaba el trabajo policial moderno. El ambiente olía a desinfectante barato, café recalentado y desesperanza humana. Eduardo condujo a su detenido hasta la sala de procesamiento, donde el sargento Morales, un hombre corpulento de 50 años, con bigote espeso y manos como jamones, lo recibió con su habitual sarcasmo cansado. Otro profeta de medianoche, Martínez. Esta semana ya van 3. ¿Qué es esto? ¿Una epidemia mesiánica? Eduardo no sonrió ante el comentario que normalmente le habría arrancado una carcajada. Este es diferente, Morales, muy diferente. Todos dicen lo mismo. El de ayer también afirmaba ser el Hijo de Dios, hasta que se le pasó la borrachera, mientras llenaba meticulosamente los formularios de detención. Eduardo se dio cuenta con creciente frustración de que no tenía información básica sobre el detenido, ni nombre, edad aproximada, que pudiera estimar con certeza, ni dirección, ni motivo aparente para estar en la autopista. En la casilla de motivo de detención, escribió con letra temblorosa: alteración del orden público en vía pública, sujeto caminando en autopista sin identificación. Condujeron al hombre por el pasillo principal hasta la sala de interrogatorios número 3. Oh amor, habitación pequeña y austera, con una mesa metálica atornillada al suelo, 2 sillas de plástico y una lámpara fluorescente que colgaba del techo, emitiendo una luz fría y constante. Las paredes eran de color verde institucional, manchadas por años de café derramado y marcadas por las manos de cientos de detenidos desesperados. Eduardo había interrogado a cientos de sospechosos en esa misma habitación durante su carrera. Había visto asesinos, narcotraficantes y ladrones llorar, gritar y hasta golpear la mesa. Pero este hombre, no. Este hombre no jugaba a resistirse. Lo miraba como si todo lo que él había hecho y vivido estuviera expuesto en un espejo invisible. Cuando mencionó la muerte de Roberto Sánchez, Eduardo sintió que el mundo se detenía. Ese nombre era un filo que le abría la herida más profunda de su vida. «Usted no estaba ahí», balbuceó Eduardo. «No puede saber lo que pasó». El detenido inclinó la cabeza y con calma respondió: «Estuve más cerca de lo que imagina. Usted cree que perdió a un hermano esa noche, pero en realidad salvó a 4. Entonces recordó a doña Socorro García, el detalle que había borrado de su mente con el dolor. Ella había sobrevivido gracias a su ayuda, y con ella 3 niños que de otra manera habrían quedado en el abandono. Las lágrimas de Eduardo fueron imparables. Por primera vez en 3 años, lloró como un niño, como un padre quebrado, como un hombre que entendía que la culpa lo había tenido prisionero todo ese tiempo. El detenido no alzó la voz,
ni lo interrumpió. Solo lo observó con ternura, y sus palabras eran como bálsamo. Eduardo, no eres el fracaso que crees. El hecho de que cargues con esta culpa prueba que tu corazón aún es capaz de amar. Los malvados duermen tranquilos, tú no. Eso es señal de que aún tienes camino. El oficial se llevó las manos al rostro. Sentía que algo invisible lo sostenía, como si aquella sala no fuera ya un simple cuarto verde con paredes manchadas, sino un espacio sagrado donde estaba siendo sanado. Cuando Morales entró, Eduardo estaba solo. El detenido había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí. La hoja con aquella caligrafía antigua fue lo único que quedó. La paz sea contigo, Eduardo Martínez. Hoy tienes la llave para salir de tu prisión. Eduardo salió de la estación con el sol de la mañana golpeando su rostro. No era el mismo. Sentía que podía respirar sin cadenas, y esa sensación lo acompañó hasta llegar a casa. Carmen, su esposa, lo miró con desconfianza al principio. Estaba acostumbrada a un hombre frío, distante, encerrado en su trabajo. Pero esa mañana la abrazó con fuerza, la besó y le pidió perdón. Su hijo Miguel, adormilado, bajó las escaleras con desgano. Eduardo lo abrazó sin decir nada. El muchacho no entendió nada, pero sintió algo distinto, thoughtful. Por primera vez en años, su padre parecía presente. Aquella mañana, por primera vez en mucho tiempo, desayunaron juntos como familia, sin celulares, sin gritos, sin silencios incómodos. Eduardo no volvió a ser el mismo en el trabajo. Comenzó a escuchar en lugar de solo interrogar. En lugar de levantar la voz, ofrecía palabras que desarmaban a cualquiera. Un caso de violencia doméstica lo probó. Frente a un agresor borracho y furioso, Eduardo no sacó su arma ni gritó órdenes. Solo lo miró y le dijo: «Señor, veo que está cargando un dolor enorme. Cuénteme qué pasa». El hombre rompió en llanto. No hubo arresto, hubo ayuda. Y eso cambió todo para esa familia. El rumor corrió en la estación. Martínez ya no era el mismo. Algunos se burlaban, se volvió cura. Pero otros, los más jóvenes, empezaron a admirarlo. Semanas después, la llamada de una madre desesperada lo llevó a uno de los barrios más peligrosos. Su hijo, Diego, había desaparecido y la pandilla lo quería usar para robar una farmacia. Eduardo se miró en ese adolescente. Dio en sus ojos el mismo vacío que lo había acompañado tras la muerte de Roberto. Y en un almacén abandonado lo rescató, con calma, con firmeza, con amor. «No eres un fracaso, Diego», le dijo. «Estás aquí porque el dolor te hizo creer que no valías nada, pero siempre puedes elegir distinto». Diego lloró y eligió regresar a casa. Su madre lo abrazó con tanta fuerza que parecía querer soldar con sus brazos todas las grietas de su hijo. Eduardo, al presenciarlo, supo que aquel encuentro había valido más que cualquier arresto en su carrera. El cambio no se detuvo ahí. El flaco, un pandillero duro, buscó a Eduardo. «Quiero salir de esto, pero no sé cómo». Eduardo lo miró a los ojos y le respondió: «Lo primero es creer que mereces otra oportunidad. Y la tienes». Así nació una transformación en cadena. Jóvenes dejaron las calles. Diego volvió a estudiar. El flaco consiguió trabajo. Y poco a poco la colonia dejó de ser un lugar dominado por la violencia para convertirse en un espacio de esperanza. Incluso un sacerdote confirmó que vecinos aseguraban haber visto a un hombre misterioso, de ojos profundos y presencia pacífica, que hablaba con los jóvenes como si los conociera desde siempre. Eduardo no tenía dudas. Era él, el mismo detenido. Los meses pasaron. Eduardo fue ascendido. Se convirtió en mentor de jóvenes policías. En casa, Miguel comenzó a buscarlo.
Carmen volvió a sonreír. Una tarde Eduardo regresó al cementerio de Roberto. Se sentó frente a su tumba y habló en voz baja. «Hermano, por fin entiendo. No era mi culpa. Mi vida no terminó esa noche. Tenía que aprender a salvar no solo cuerpos, sino almas». Una brisa suave acarició las hojas del jacaranda. Eduardo juró escuchar un susurro. «Bien hecho, hermano». Esa noche, en su jardín, volvió a abrir la hoja amarillenta que había guardado desde la sala de interrogatorios. Las palabras seguían brillando en la oscuridad. «Usa la llave». Y entendió que la llave no era solo para abrir su propia prisión, sino para liberar a otros. Miró al cielo estrellado de Puebla. Por un instante creyó ver una figura blanca observándolo con amor. Parpadeó y ya no estaba. Pero la paz quedó grabada en su pecho para siempre. Eduardo Martínez, un hombre que creía estar roto, descubrió que incluso en el dolor más profundo. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este video. Porque nunca sabemos si el mensaje que hoy compartes será la chispa que transforme la vida de alguien para siempre.